¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos nuevamente a este curso de Tecnologías al Servicio de la Evangelización. Mi nombre es Jaime Cortés y estoy muy agradecido con esta invitación y espero que aprendamos muchísimo sobre la tecnología, sobre la comunicación digital y otros temas que seguramente va a tener la oportunidad de contarles en este curso. Para arrancar, entonces, los invito a que vayamos a un paseo, naveguemos un poco sobre un contexto histórico para entender un poco cómo funciona todo este mundo de la tecnología y cómo desde los procesos de evangelización se pueden sacar algunos provechos y algunas lecciones aprendidas. Para arrancar, pues veamos algo de historia, ¿qué les parece? Arranquemos por una metáfora de un calendario hipotético que propone el profesor Xavier Berenguer, un español ingeniero de sistemas, que menciona que quizás la historia de la tecnología de la información se podría ubicar en un calendario hipotético de un año. En ese calendario, las cosas más importantes, más sugerentes en términos de información y de comunicación desde la tecnología suceden en un 1 de enero, y el punto de partida arranca justamente con la pintura rupestre. De tal manera que Berenguer dice que hace más o menos unos 40.000 años, lo primero que hay como expresión masiva son las pinturas hechas en Lascaux y Altamira, que son dos grutas ubicadas en España y en Francia, que dan testimonio de la manera en la que vivían las personas en ese entonces. Durante mucho tiempo no sucede nada. En ese calendario hipotético, Berenguer coloca el siguiente punto importante: el 24 de noviembre, cuando en 1459 el señor Johannes Gutenberg entrega su invento más importante llamado la imprenta. El hecho que aparezca la imprenta tiene un sentido importante porque a través de esa tecnicidad, a partir de ese invento, el mundo de la escritura tiene una revolución importante, y es que sí o sí empieza a distribuirse el libro para todo el mundo, y entonces nos vemos obligados a leer como humanidad, como civilización humana. Y el mundo se puede partir en dos, entre los que saben leer y escribir y entre los que no. Ese apunte tan significativo sucede mucho tiempo después. Eso no significa que no hayan sucedido cosas. Lo interesante de esto es que durante mucho tiempo ese tipo de cosas no generaron tanto estupor, no generaron tanta pasión como la llegada de la imprenta. Bueno, no ha pasado mucho tiempo en este calendario hipotético y quizás hoy, en este curso, ustedes allá en sus casas, en los lugares enfrente de la pantalla, pues podríamos estar aquí 5 para las 12, como dice la canción, y hoy, 31 de diciembre, esta mañana era 1984, y aparece Lisa, la primera PC, la primera computadora personal creada por una compañía llamada Apple. Claro, no es la única, quizás ya vienen otros antecedentes, pero esta es la más significativa porque tiene un nivel de comercialización enorme. Hace un momentico, a esa computadora, el señor Tim Berners-Lee, el padre de la web, decide agregar la www, o sea, la posibilidad de que ustedes y yo podamos navegar. Gracias a él, ustedes y yo podemos tener este nivel de contacto a través de las redes, a través de las diferentes plataformas que nos permiten montar este video en línea. Bueno, han pasado tantas cosas en tan poco tiempo que justamente eso es lo más importante para avanzar en este contexto. La pregunta es, ¿qué ha sucedido en los últimos 5 minutitos? Pues bueno, arranquemos por un tema de fotografía que, si bien es cierto, hoy en día parece ser que pasa desapercibido porque todo el mundo tiene fotografía, porque todo el mundo tiene una cámara en un celular, pues ese aparato que ustedes están viendo se llama el daguerrotipo y fue el inicio de lo que hoy ha colonizado todo el mundo a partir de la imagen. El daguerrotipo. En estos últimos 5 minutos pasamos de un daguerrotipo, pasamos de tener un transistor, como seguramente algunos de ustedes lo recordarán en la casa de sus abuelos, quizás, en algunas casas todavía existe, pero no necesariamente basados en el uso, sino como por algún tipo de recuerdo, algún tipo de respeto sobre la manera en la que nos comunicábamos y de dónde escuchábamos voces y programas. Recuerdan la cantidad de noticias, la cantidad de historias, las radionovelas que se escuchaban a través de estos aparatos. Miren la manera en la que se podía sintonizar. Si alguno de ustedes lo recuerda, bueno, coloque algunos comentarios ahí en este curso. ¿Se acuerdan de este teléfono? Ese teléfono funcionaba a partir de pulsos, o sea, golpecitos. Y cuando uno quería marcar, lo que hacía era que giraba. Esto para explicárselo a las personas que no tienen ni siquiera 15 años, dirán, ve, ¿y ustedes utilizaban un teléfono en esas condiciones? Girar un disco de estos implicaba que yo tenía que marcar una cantidad de números, pero solamente el número se marcaba cuando el disco se devolvía y daba una cantidad de toques para que el sistema, de una manera matemática, colocara todos los números en una serie y podía llegar a un lugar en donde transmitían la llamada a otro teléfono. Pasamos de un radio, que ustedes lo ven aquí, solamente son los dos controles, a un radio que ya empieza a tener algunos amoríos, por decirlo metafóricamente, con ese concepto de imagen.
Luego llegamos a tener televisores que se ubicaban en el centro de las salas, se convertían en los puntos más importantes de información y de comunicación, y esa pantallita que ustedes están viendo ahí, de un momento a otro empezó a tener un poco de necesidad de ampliarse y poco a poco le fue dando codo a los otros dos aparatos que están al lado, los parlantes, y poco a poco empezó a tener mucha más importancia y es un mundo que empieza a tener en la imagen su mejor aliado. Pasamos de ver películas en fotogramas, en cintas, decíamos vamos a cine, vamos a ver películas. La palabra película es una palabra que emerge justamente de la tecnología, porque lo que plantearon desde el invento de Tomás Alva Edison y los hermanos Lumière en Europa, Edison en Estados Unidos y los hermanos Luis y Augusto Lumière en Francia, en Europa, básicamente era la utilización de una fibra fotosensible que se permitía imprimir unas imágenes y a través de una frecuencia, 24 fotografías por segundo, yo podía ver unas imágenes. Y el ojo se deja condicionar y juega con un fenómeno llamado persistencia retiniana. Y es finalmente lo que ustedes y yo estamos viendo cada vez que vemos una película. Lo cierto es que el concepto de película era porque veíamos efectivamente que había una cinta que pasaba frente a una luz y eso permitía que se generara una ilusión lumínica, que es la película que todos estamos acostumbrados a ver. La pregunta quizá es, ¿seguimos viendo películas? Tal vez no. Tal vez hoy, en estos últimos 5 minutitos, hemos visto que esas películas han pasado por aparatos como este, ¿lo recuerdan? Betamax. Y recuerdan la cantidad de tiendas que habían en sus lugares, en sus barrios, la cantidad de lugares en donde se podía alquilar, donde se podían obtener diferentes títulos para poder ver películas en casa. Entonces el cine empieza a tener unas variaciones producto de la llegada de la tecnología. Dentro de este contexto histórico, fíjense que estamos pasando por diferentes alternativas que poco a poco fueron entregando lo mejor de sí para que nosotros pudiéramos tener acceso a la información. Pero el beta realmente tuvo un capítulo bastante corto dentro de esta historia. Luego llegó el VHS, que tenía un formato aparentemente con mayor calidad. Estar aquí en el beta y luego irnos con el VHS significó un salto en términos de calidad de la información, en sonido, en encuadre, y seguramente queríamos ser mucho más exigentes porque queríamos que las películas que estábamos viendo, que estábamos alquilando, pues ojalá fueran en una mejor definición. Claro, alterno todo esto, hay fenómenos que no dejan de ser interesantes, que no dejan de ser estudiados, como la piratería y la manera en la que copiábamos y empezábamos a transmitir otros datos utilizando estos aparatos. Pero llegó su majestad el DVD y decidió que la cinta que podíamos ver, que de pronto de tanto utilizarla se empezaba a rayar, en donde al paso de la cinta por los cabezales las imágenes empezaban a deteriorarse, los audios empezaban a escucharse no tan bien, pues entonces ahora empezábamos a obtener películas, que ya no eran películas, sino más bien eran datos metidos en discos, en donde quizás temas como la resolución de la imagen y el sonido tenían un mejor comportamiento. Y esto no solamente significa que la industria del cine tuvo una gran revolución porque tenía que adaptarse a estas condiciones, sino que ustedes y yo en nuestras casas también teníamos que ir en paralelo comprando o adaptando nuevas tecnologías para poder hacer uso de toda esa cantidad de información. Recordemos que el cine siempre ha sido uno de los primeros o ha sido reconocido como uno de los primeros escenarios de información masiva. Bien, en estos últimos 5 minutos de esta historia de Xavier Berenguer pasamos de tener cassettes. ¿Recuerdan cuando ustedes y yo jugábamos a ser cazadores de canciones que pasaban por las emisoras y queríamos grabarlos? Bien, en estos cassettes, que seguramente ya no son protagonistas de nuestros lugares en donde estamos viviendo, pues pasamos de este cassette a este CD nuevamente. Y seguramente hoy quizás ni siquiera usamos CDs. Todo ha pasado tan rápido que pasamos de este teléfono, ¿recuerdan el del disco?, a un teléfono que ahora utiliza teclas. Y en la medida que estamos utilizando teclas, cambiamos los golpecitos del disco aquel que se devolvía por sonidos, porque cada tecla tiene su propio tono. Y entonces hay una interacción entre desarrollos tecnológicos. El profesor Martín Barbero a eso le pone un nombre llamado tecnicidades. Y estas tecnicidades básicamente elaboran una relación entre los procesos tecnológicos y los procesos de comunicación. O sea que cada vez tengo que aprender nuevos lenguajes, tengo que aprender a dominar nuevas herramientas y seguramente tengo que vivir en un mundo que busca más afianzarse en la tecnología. Si a las personas que utilizaban el teléfono de disco les pareció que había un avance enorme utilizando teléfonos de estos, pues ni qué decir cuando llega un aparatito de estos que es mucho, mucho más pequeño. Y seguramente aquí esto hace un reemplazo de, ¿se acuerdan del cassette? ¿Se acuerdan del CD?
Bueno, pues cuántas canciones le podían caber a este pequeño aparato que seguramente cabe en un bolsillo y pasa desapercibido. Además empiezan a aparecer otra serie de periféricos como esos audífonos que ustedes están viendo, que tal vez hoy ni siquiera utilizan cables para poder hacer parte pues, de este círculo tecnológico. Miren ahora en sus bolsillos y se van a encontrar con un aparato que les presento aquí, que curiosamente le hemos seguido llamando celular, porque pensábamos que la herencia del celular a través de la telefonía podía darnos la facilidad, la facultad de la portabilidad, pero para ser honestos, este celular cumple con muchas opciones hoy en día y tal vez la que menos se utiliza es la de las llamadas. Hagamos un resumen rápido. ¿De qué se trata? Tenemos un aparato que nos permite agenda, tal vez funciona como un asistente digital personalizado. Quizás aquí tenemos un acto de diversión. Aquí en este aparato podemos ver cine, podemos ver televisión. Seguramente han escuchado desarrollos y seguramente son usuarios de cosas como grandes cadenas de streaming que utilizan toda su producción para contarnos a través de estos aparatos, mientras vamos de un lugar a otro, cómo está sucediendo el mundo. A través de esto, pues han venido pasando cosas como estas. ¿Se acuerdan de esta producción? Y tal vez uno en el momento en el que la veía decía, ve, qué interesante. Esto, pues quizás un día se llegue a dar. Estas proyecciones holográficas en donde ustedes ven a esos tres personajes que terminaron siendo icónicos y que son producto de una cantidad de ritos, de mucha gente que los sigue, pues de alguna manera empieza a colocar un listón que desde los desarrollos tecnológicos se quiere aumentar, se quiere subir un poco más, y es que estos derroteros, desde la mirada tecnológica, pues se tendrá que cumplir en algún momento, porque el arte pues tiene esa característica, ¿no? Y es que siempre estuvo retando la tecnología para decir, en algún momento ojalá podamos comunicarnos a través de este tipo de recursos. Bueno, pues quiero mostrarles esa imagen que ustedes están viendo. Esta muñeca que ustedes están viendo es una muñeca holográfica. Uno podría decir, no existe. Realmente sí existe porque los colores que ustedes están viendo en la parte inferior de la pantalla, todos estos colorcitos, realmente son unos bastones de color que tienen las personas que están asistiendo a un concierto en donde esa muñequita, que es básicamente la radiación de diferentes focos lumínicos, está haciendo una presentación. La muñeca existe desde el mundo digital y a la larga termina haciendo, digamos, cumpliendo la tarea de lo que en algún momento se definió como ¿eso será posible? Pues bien, lo tienen ustedes. Hoy hablamos de cosas como realidades aumentadas. Les voy a recomendar mucho esta película, se llama Ready Player One, seguramente algunos habrán leído el libro, y hablamos de un mundo que para muchos podrá ser distópico, un mundo que para muchos podrá ser excesivamente complejo, desordenado si se quiere, que en la virtualidad acoge muchas de las cosas que tal vez no se puedan hacer en esta realidad que llamaría Tomás Maldonado. El mundo de lo virtual es un mundo que presenta alternativas que quizás desde la evangelización aún no se ha tomado muchísimo en consideración, pero no hay sino que recordar que buena parte de los usuarios que están asistiendo a este tipo de eventos, que estaban esperando que este tipo de realidades se presentaran, que hoy en día son usuarios de este tipo de aparatos, fíjense la manera en la que empieza a haber como una convergencia tecnológica, pues hoy sobreviven y quieren mucha más información a través de este tipo de medios. Y todo lo que implica la evangelización, pues de alguna manera también tiene que ver con qué herramientas están a disposición para poder llevar ese mensaje que ustedes quieren escuchar. Pero esto no es todo. Fíjense, con ese aparato que ustedes y yo tenemos en el bolsillo y con una cuenta de datos que cada vez es mucho más accesible, podemos tener mucha más información en la medida que escaneamos el ambiente por el cual nos estamos moviendo. Entonces, si tenemos en cuenta la cantidad de avances tecnológicos que hemos visto en los últimos 5 minutos, quizás no ha habido suficiente tiempo para entender esta situación. Entonces, me llama mucho la atención que ese golpe tecnológico, primero, ha tenido muy poco tiempo para ser entendido, y cuando hablo de muy poco tiempo, pues solamente revisen cuál ha sido su experiencia teniendo redes sociales. Si alguno de ustedes tiene redes sociales hace 10 años, se acordará que hace 10 años la razón por la cual creó esa red social no es la misma por la cual hoy la gente crea redes sociales o perfiles en redes sociales. ¿Ha sido muy rápido el cambio? Pues por supuesto, porque es que detrás de todo esto también hay un discurso que seguramente habrá que reconocer y es la obsolescencia programada. Ustedes y yo compramos un aparato, una computadora, un teléfono, una cámara y ya sabemos que a la vuelta de un tiempo casi que calculado, 1 o 2 años, ya sabemos que lo tenemos que cambiar porque seguramente vienen nuevos sistemas, nuevas propuestas tecnológicas que empiezan a generar incompatibilidad
en lo que yo tengo, que seguramente me costó mucho esfuerzo comprarlo, versus lo que está apareciendo. Hoy escuchamos de imágenes en 4K, en 8K, en 16K. Mi teléfono sigue siendo un teléfono celular que seguramente tendrá que adaptarse a redes 5G y empiezan a aparecer una cantidad de cosas como el Internet de las cosas que más adelante veremos, y empiezo a generarme una cantidad de preguntas respecto de ¿será que soy suficientemente compatible? Pues bien, hay muchos datos que transmitir, hoy tenemos unos anchos de banda enormes y seguramente muchas preguntas por responder, pero lo más curioso tal vez es que mucha gente quizás no le interesen las respuestas a esas preguntas porque también la tecnología trae eso de la mano, y es que hay un nivel de consumo enorme. Recuerden esta frase: el amor se hace flotante sin responsabilidad hacia el otro, se reduce al vínculo sin rostro que ofrece la web. Esa frase es extractada por el profesor Adolfo Vázquez Roca de la Universidad Andrés Bello, pero realmente está inspirada en un libro famosísimo por estos días llamado La modernidad líquida y la fragilidad humana, del profesor Zygmunt Bauman. Así que esa modernidad líquida es la que estamos viendo hoy, y eso es parte del anuncio de lo que veremos en el segundo capítulo de este curso. Muchísimas gracias por su atención y nos veremos en el siguiente curso.